Shalom Haverim, Hag Sameach, bienvenidos una vez más a este pequeño compartir. Hoy estamos conmemorando los más de 2493 años de los hechos narrados en el libro de Esther y estamos aquí reunidos para compartir acerca de la fiesta de Purim. Hag Purim Sameach es como se debe decir. Hag Purim Sameach. No se dice Hag Sameach Purim, porque hay algunas personas que, bueno, sí están aprendiendo hebreo, pero a veces cometen ese error. No se dice feliz fiesta de Purim, sino feliz fiesta de Purim, feliz. Hag Purim Sameach. Muy bien, Javier. Vamos a recordar algunos aspectos importantes de esta conmemoración y quiero empezar pues por ubicarnos justamente en el libro de Esther. Vamos ahí al capítulo 1, versículo 1. Dice, y fue en los días de Ahasverosh. Ahasverosh ha sido puesto como Asuero en muchas Biblias, pero ya hoy está claro que este rey Asuero equivale en la cronología o en la historia universal al rey Jerjes I de Persia. Y quisiera que hiciésemos, digamos, la concatenación con el libro de Esdras Nehemías, que es allí donde se presenta, digamos, un interludio entre Esdras 4.6 hasta el 5.1. Vamos a irlo mencionando y correlacionando para que vayamos haciendo, digamos, conciencia de que estos libros pertenecen a una misma época. De hecho, Esther ocurrió primero que Esdras y Nehemías, pero Esdras recoge, digamos, este episodio en el capítulo 4, versículo 6, repito, hasta el 5.1. Él reproduce una carta que, al parecer, y bueno, los hechos que ocurrieron durante esta época. Vamos a ver, por ejemplo, en el 4.6 dice así, Ubemalchut Ahasverosh bithilat malchuto, dice, y en el rey de Ahasverosh, o sea, de Asuero, al comienzo de su reinado escribieron una acusación, bueno, una oposición, una sitna. La palabra sitna es la misma raíz de la palabra Satán, y hemos explicado que Satán significa básicamente el opositor, el adversario, el que hace oposición, y aquí escribieron una sitna. Sitna, S-I-T-N-A-H, Sitna, contra los habitantes de Yehudá y Jerusalén. Y pues comienzan a reproducir toda la carta que se encuentra allí, denotando todo los inconvenientes que tenía reproducir esta ciudad, volverla a construir. Y así efectivamente podemos ver hasta el 5.1, que es donde termina todo este episodio. Dice que profetizaron Ageo, ¿de acuerdo? Y Zacarías, hijo de Iddo, contra o sobre Yehudá, contra los judíos o acerca de los judíos que estaban en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel. Y eso ustedes, entonces hay que tener conciencia que primero viene Ageo, Zacarías, luego viene Esther, y luego viene Esdras, Nehemías. Ese es el orden de estos libros en la Biblia y se tienen que leer en conjunto. ¿Ok? Muy bien, entonces dice que este Asuero, volvamos a Esther capítulo 1, verso 1 por favor, y dice que este Asuero era el que reinaba desde la India hasta Etiopía, 127 estados. Bueno, dice Medina, la palabra Medina se entiende como provincias al estilo romano. Dice, en aquellos días, al estar habitando el rey Asuero, o estar sentado sobre su trono, el trono de su reino, que estaba en Shushan, la capital. Shushan, efectivamente, quedaría ubicada en lo que hoy es el Irak, muy cerca de Nínive, y era la capital del imperio persa, ¿de acuerdo? Entonces dice, en el año tercero de su reino, hizo lo que diríamos un mishté, es como un simposio. Simposio en sentido literal, porque la palabra mishté se refiere a cuando la gente bebe, ¿ya? No sabría cómo traducirlo, un círculo de bebedores, una ronda, no sabría cómo traducirlo, traducen banquete normalmente, ¿no?
Pero mishté, la palabra mishté en sí está más relacionada con la bebida que con la comida. Así que diríamos un simposio. La palabra simposio viene del griego tomadores de vino, los que comparten la copa. Eso es lo que originalmente significa la palabra simposio. Pero bueno, sabemos que no es un simposio en el sentido moderno, con cuidado. Dice, le hizo un mishté a todos sus príncipes y sus siervos, ¿de acuerdo? El ejército de Persia y de Media, y todos los que estaban encargados, los sátrapas, los príncipes de las colonias o de los estados delante de él. Y a mostrarle la riqueza de la gloria de su reino y el ornato y la gloria de su grandeza muchos días, 180 días. Vaya, 180 días de fiesta o de compartir, pues parece un poco exagerado, ¿no? Estamos hablando de muchísimos meses. Claro que aquí les voy a comentar algo. Por ejemplo, el mundo islámico hace el ayuno del Ramadán y tú dices, oyes así como por encima, dices, son 40 días de ayuno, pero que ellos comen es por la noche. Entonces hacen ayuno todo el día y cada noche comen. Entonces son 180 días, pero lo normal es que de pronto en la noche era que se reunieran las personas a compartir y todo esto, porque habían cosas que hacer, no iban a estar todo el día comiendo y bebiendo, ¿verdad? Pero sí fue una gran, digamos, compartir que hizo el rey. Entonces dice que al colmarse estos días, hizo el rey a todo el pueblo que se encontraba en Shushan, la capital, desde el grande hasta el pequeño, otro banquete 7 días en los jardines en los atrios del jardín del palacio real, del palacio del rey. Entonces habían cortinas, había lino, había azul celeste, ¿de acuerdo? Que estaba adornando, había púrpura, había adornos de plata, columnas de marfil, habían camas, literas, oro, plata. Mejor dicho, había todo un despliegue de la opulencia persa en ese momento. Habían inclusive pues copas de oro, utensilios de diferente índole, vino del rey había en abundancia conforme a lo que el rey mandaba de su mano. Bueno, es un banquete importante. Ahora, vamos a poner un poco en perspectiva por qué se escriben todos estos detalles. Estos detalles pareciera mentira o pareciera poca cosa, pero como lo acabo de distribuir en un artículo que había escrito, hay acusaciones serias contra el libro de Esther. Son básicamente 3 y las voy a recordar para todos aquellos que todavía no han recibido ese documento. Ya veré la manera de ponerlo en Facebook. Y lo primero que dicen es que el libro de Esther era una versión judía de un mito babilónico sobre la reina Ishtar y Marduk y Humán, que eran dioses babilónicos. Entonces, casualmente se parece Marduk con Mardoqueo, Ishtar con Esther y Humán con Hamán. O sea, tú dices, wow, puede ser. Ya, primera acusación. Segunda acusación dice que si eso fuera así como dice el libro, entonces no encaja en la historia porque para esa época de rey Asuero habían guerras y no parece que no hay ambiente para andar haciendo banquetes por 180 días, siendo que las guerras médicas duraron casi 2 años. Entonces dicen que no podía estar haciendo banquetes de esa naturaleza, siendo que tenía guerra con los griegos, las guerras médicas, se llaman así por eso, por los medos. Y la tercera acusación que pareciera convincente o muy atractiva es que el libro de Esther no aparece citado en ninguna parte. Pareciera, si no fuese por lo que acabamos de leer, que Esdras menciona lo de Asuero, ningún otro libro se refiere a él, pero claro, ¿cómo se va a referir? El único que podía hacerlo era Esdras y Nehemías porque son los que vivieron después de Esther. Entonces no vamos a pensar que Jeremías, Isaías o Ezequiel van a citar a Esther porque Esther no existía en esa época. Entonces por eso es importante la línea cronológica para que no nos tomen como fuera de lugar y venga alguien como a tratar de enredarnos, ¿no? El libro Esther no aparece citado en todo el Antiguo Testamento, repito, porque es uno de los últimos libros en ingresarse
al canon y en la historia, en el orden cronológico. Repito, solo Esdras y Nehemías vivieron después de Esther, y efectivamente, como acabamos de verlo ahora, no es que cite el libro directamente, pero sí menciona al rey Asuero, y el rey Asuero aparece citado en el libro de Esther, así que por ese lado no hay ningún inconveniente. Ahora, que en el Nuevo Testamento no se menciona ni a Esther ni a Mardoqueo, no se menciona nada de estos hechos aparentemente, pues no lo hace de manera textual, pero sí hay eventos en los que está implícito la narración del libro de Esther. Vamos a ver a dónde lleva todo esto. De todas maneras, yo les recomiendo a todos que busquen en YouTube Purim, Eric 2016 o 2017 o 2018 y se dan cuenta que hay 3 vídeos donde hago pues un bosquejo de toda esta celebración. Pero digamos que como estamos hoy, para todas las personas que han llegado nuevas y que de pronto no han tenido tiempo de ver todos los vídeos que están publicados en el canal, quiero hacer una vez más especie de corolario, un recordatorio de todo lo que hemos hablado. Vamos a ver más o menos cómo entender que el libro tiene implicaciones históricas. Repito, no aparece citado textualmente en el Nuevo Testamento y cualquiera utiliza este argumento para decir, bueno, ese libro no existía. De hecho, hay otros que dicen, por ejemplo, que el libro de Esther no apareció en la biblioteca de Qumran y entonces pues también tenían algunas reservas, pero efectivamente sí ha hecho parte de la historia judía. Por eso también les quería compartir que existe un tratado en la Mishnah del Talmud de Babilonia que se llama Megilá. Megilá es una palabra hebrea que significa rollo. Así, literalmente. Viene de la raíz galal. Galal significa enrollar. Entonces de ahí viene la palabra Megilá, que sería como rollo o algo que se enrolla. Y cuando hablamos de Megilá, específicamente nos estamos refiriendo al libro de Esther. Así. Cuando tú dices la palabra Megilá, lo primero que un judío piensa es en el libro de Esther, no piensa en otra cosa. Megilá, Esther. Entonces el tratado del Talmud recibe este nombre. En la Mishnah, en el orden Moed, que es el segundo, acuérdense que la Mishnah tiene 6 órdenes, entonces el segundo se llama Moed, y en ese segundo orden hay varios tratados, y uno de ellos es el tratado de Megilá. Son 4 capítulos que tiene la Mishnah sobre esto. Y bueno, de todo lo que dice voy a hacer un pequeño resumen de lo que es relevante. Porque el primer capítulo de la Mishnah que trata sobre esto comienza a decir cuándo se lee el rollo. Y dice, por ejemplo, que el rollo se podía empezar a leer desde el día 11, el día 12, el día 13 y el día 14, hasta el día 15. No se podía leer después, o sea que tiene un rango de fechas específico en el que debería leerse obligatoriamente todo el mundo. En esa época, ¿verdad?, entendía que del día 11 del mes de Adar hasta el día 15 se debía leer el libro de Esther, la Megilá de Esther. Quiero recordar que hoy estamos aquí ya empezando, aquí en España, ya estamos empezando el día 14 de Adar. 14 de Adar. Así que 3 días antes y hasta el día de pasado mañana se puede leer la Megilá de Esther. Eso es una de las primeras cosas que dice la Mishnah. Luego bueno, como decimos, a veces un dicho, se enfrascan, se encierran en una discusión de que si en las ciudades con muralla se lee, cuánto se lee, cómo se lee, en fin, pero eso es irrelevante. Luego, en el siguiente capítulo, digamos que se especifica cómo una persona podía dar por cumplido esa costumbre de leer el libro de Esther. Quiere decir que no es que necesariamente tengas que leerlo, sino que bastaba también que lo oyeras. Es decir, y esto tiene un sentido muy lógico, porque de repente no todas las personas tenían una copia de Torah en su casa, como la tenemos hoy nosotros. Por eso hay que entender los contextos históricos, Entonces, ante la dificultad de tener una copia en casa o algo por el estilo, entonces bastaba escucharlo.
Entonces el capítulo 2 de la Megilá, del tratado Megilá del Talmud, se concentra en ir explicando qué condiciones se consideran aceptables para decir ya cumplí con el libro, ya cumplí con el leer el rollo, sea que lo haya leído yo o sea que lo haya escuchado de otro. Hay algo muy importante que señala este tratado del Talmud, y es que dice, el que lee el rollo solo por cumplir, solo por salir, no queda considerado como que ha cumplido el mandamiento. Es decir, es algo muy tierno en cierto modo, porque te está invitando a que leas detenidamente este rollo. Y este rollo tiene una historia importante que contar. ¿Por qué? Porque de no ser por la intervención divina en esta última etapa de la línea cronológica bíblica, no se hubiese preservado la semilla de David, la genealogía, y no hubiese podido venir Mashiach. Yo quiero que nos detengamos en ese punto y lo analicemos. Hashem comenzó a hacer una elección. Primero eligió de los 3 hijos de Noé a Shem, es decir, a los semitas. De todos los hijos de Shem, de todos los semitas, eligió la familia de Eder, el hebreo, y de todos los hebreos eligió entonces a Abraham, y por ahí ya la tenemos más fácil. Entonces Abraham, Isaac y Jacob, los 12 hijos de Israel, y de los 12 hijos de Israel eligió al pueblo judío, a la tribu de Judá, como la línea de donde vendría Mashiach. Casual o curiosamente, ya sabemos la historia, las otras 10 tribus se pierden, solo queda la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, se fusionan, y es esta fusión de 2 tribus la que llega a esta etapa de la historia de Esther. Ya las otras tribus han desaparecido, han perdido identidad, se han asimilado, pero solo llegan ellos. Y es allí, en medio de esa fusión de esas 2 tribus, y principalmente de Judá, donde está preservada todavía hasta esa época la genealogía de David. O sea que si en ese momento histórico tiene éxito el plan de Hamán y destruye a los judíos, ya no hubiera venido Mashiach. Porque ¿de dónde iba a venir? Y a pesar de que ya los judíos habían regresado a Israel, ¿de acuerdo? Ya habían regresado a Israel, y Esther y Mardoqueo estaban todavía en Persia, y habían pasado casi 70 años, un poco más, porque digamos que la cautividad de Sion termina de regresar en el año 515, y Esther y Mardoqueo están por acá en el año 483 y 473, así que han pasado, bueno, pongamos 30 años como menos. 30 años han pasado, para ser un poco más exactos, y en esa distancia, repito, está todavía la semilla de David floreciendo. Acuérdense que los descendientes de David después de la cautividad de Babilonia fueron Zorobabel, que es de lo que nos habla Mateo, ¿verdad? Zorobabel, Salatiel, que son los que descendían de David y sobrevivieron. Ahora, imagínate tú, si por un instante, si esa simiente de David que estaba ya en Israel, en Jerusalén, hubiese caído bajo el plan genocida de Amán, el cual daba la orden desde Persia, pero acuérdense que Asuero gobernaba desde la India hasta Etiopía, pasando por Israel. O sea que si se daba una orden real, esa orden se cumplía desde la India hasta Etiopía, pasando por Israel. ¿Y cuál fue la orden? La orden fue exterminar a los judíos. Así. ¿Ok? Así que al leer la frase de destruir, matar y destrozar a los judíos, tenemos que leerla: destruir, matar a la semilla de David, destruir, matar al Mashiach. Eso es lo que tenemos que leer allí cuando veamos eso, para que dimensionemos por qué este libro es importante en la historia. Es el último eslabón, repito, y el último intento conocido de parte de las naciones de venir a arremeter en contra de Mashiach.
Entonces, estamos hablando de 470 años, entre 470 y 480 años antes de Mashiach. Si el pueblo judío hubiese sido exterminado en ese momento, repito, no habría Mashiach que esperar. Así que la victoria que se narra en este libro, por eso la Mishnah insiste, y decían los rabinos, tienes que leerlo con muchísima atención. Tienes que leerlo con total atención. Es algo de sentimiento que está ahí metido. Porque es que yo creo que ninguno de nosotros lo ha pasado todavía, pero no sabemos lo que es sentirte objeto de un genocidio. O sea, que por ser tú quien eres te van a destruir. Tú dices, bueno, pero ¿yo qué he hecho? ¿Por qué no puedo vivir en este mundo? ¿Qué hace que yo sea, supongamos, por qué no van a poder vivir los chinos en este mundo? A ver, o por qué los gitanos no van a poder vivir, o los africanos. ¿Qué ha hecho esta gente para que no merezca vivir en este planeta? Y el argumento que usó Hamán, el agageo, era que este pueblo era diferente. Existe un pueblo, vamos a leer hacia el capítulo 8 más o menos, donde comienza la argumentación de este señor, cuando le dice, existe un pueblo en medio de los pueblos, ¿verdad?, cuyas leyes son diferentes y que no le conviene al rey dejarlos vivir. Perdón, vamos al capítulo 3, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 7, 3:7 de Esther. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Ahasverosh, hizo caer Pur. Pur es una palabra persa que significa suerte, de ahí viene el nombre de Purim, suertes. Entonces hizo caer Pur, que es suerte, delante de Hamán, de día por día, o sea, día por día y de mes por mes, en los 12 meses, y cayó pues al mes de Adar. Y dijo Hamán al rey Ahasverosh, aquí donde viene la razón espiritual que tuvo este nefasto personaje, que además, según la tradición, desciende de Amalek, típico descendiente de, digamos, descendiente no, instrumento de Satanás. Dijo, existe un pueblo, un único pueblo, Am Ehad. Y esto yo lo dije en una de las enseñanzas de los años anteriores. Yeshno Am Ehad. Cuando decimos que existe un pueblo, no es como en castellano, un pueblo como cualquiera, no. Am Ehad significa que es un pueblo que es unido. Ehad significa que no tiene brechas, que no tiene separaciones. Yeshno Am Ehad. Si hubiese referido, existe un pueblo como cualquier pueblo por ahí, habría dicho simplemente Yeshno Am y listo. Pero lo que observaba Hamán era que todos los judíos, desde la India hasta Etiopía, eran iguales. Eso es maravilloso. Todos los judíos desde la India hasta Etiopía conocían el Éxodo, todos los judíos de la India a Etiopía conocían los mandamientos, la misma Torá, las mismas cosas, de tal manera que era fácil identificarlos. Así como pudiéramos decir hoy que es fácil identificarnos con el tzitzit, o por de pronto decir shalom, o por decir o guardar Shabbat. Y el otro día hablaba con mi esposa acerca de esto. Los mandamientos son la identidad ante las naciones. Los mandamientos son para santificación, y santificación significa distinción. Es así como te va a distinguir la gente. Y efectivamente los mandamientos son la expresión del amor de Hashem. Así que cuando Mashiach dijo, en esto conocerán que son mis discípulos porque os amáis los unos a los otros, significa que entre nosotros aplicamos los mandamientos. No se está refiriendo al amor de cariño, de buen trato, no. El amarse los unos a los otros significa aplicar o vivir dentro de los mandamientos. Por eso es que el pueblo era uno solo. Si se iba un judío de Etiopía hacia Persia, iba a encontrar lo mismo. Oye, aquí no comemos cerdo, aquí no comemos camarones ni pescados de estos, aquí observamos Shabbat, igual. Así que era muy fácil identificarlos, muy fácil. Y mira lo que dice a continuación.
existe un único pueblo, un pueblo que es unido, ¿verdad? Disperso y separado entre los pueblos, esto es el versículo 8, en todos los estados de tu reino, y sus leyes, ahí aparece la palabra dat, que es una palabra persa. Evidentemente Mardoqueo no sabía lo que era Hamán no sabía lo que era la Torá. Él desde fuera como un persa dice, no, esa es la ley de ellos, y usa la palabra dat. Esta palabra dat, muy extrañamente, es la que en hebreo moderno se utiliza para decir religión. Entonces cuando tú dices en hebreo ani dati, masculino, yo soy religioso, quiere decir ortodoxo. Y la mujer dice ani dati ya, yo soy ortodoxa. Pero es la palabra que sale aquí. Dice, de dateihem shonot mikol am, beet datei hamelech einam osim, belamelech ein shabe laniham. Significa, y las leyes de ellos, o los ritos de ellos, o las costumbres de ellos, como él los veía, son divergentes, son diferentes de cualquier pueblo. Y a donde viene aquí la cizaña y la mentira, y las leyes del rey no las cumplen. Y al rey no le debe dar igual dejarlos descansar. Es ahí donde tenemos que nosotros también, sopesar estas dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto y la Torá nos enseña a respetar las autoridades, efectivamente, porque en Romanos 13, cuando habla de este tema, yo lo he aclarado varias veces, lo que está diciendo es, no hay autoridad si no está del lado de Dios. Eso es claro. Del resto, hasta Pablo insta a respetar las instituciones. Inclusive nuestro maestro, el señor Yehoshua, dio un ejemplo de ello, que tiene que ver inclusive con la fiesta de Purim. Entonces, fíjense ustedes, este es el punto fundamental y, digamos, importante de este texto de Esther, porque narra una victoria lograda por Hashem para preservar su palabra, porque tenía que venir Mashiach nacido en Beit Lehem, nacido judío, ¿verdad?, de la familia de David. No iba a improvisar eso ni lo iba a dejar cambiar. Ahora, esto, sabemos cómo termina la historia, sabemos que entonces Hamán había fraguado un plan contra Mardoqueo para colgarlo, algunas versiones dicen para empalarlo, etc. Y había emitido una orden de exterminio, que es lo que dice aquí a continuación, en el versículo 9 en adelante, dice, si está sobre el rey a esto como bueno, que se ha escrito de desaparecerlos. Le abdam baseret alafim kikar kesef eshkol. Dice, y 10,000 talentos de plata pesaré. Ayudó el Seah Melachá, a través de los que hacen la obra, para traer a los tesoros del rey. Y apartó el rey su anillo de sobre su mano y lo dio a Hamán, hijo de Hamdatá, el agageo, adversario de los Yehudim. Quiero comentar otra cosa muy importante. Aquí hay una conexión entre lo que decía ahora Am Ehad y Yehudim. A partir de este momento histórico, repito, de la reina Esther y del libro de Esther, es cuando la palabra Yehudí deja de ser solo judío, ¿de acuerdo? Deja de ser solo judío para significar monoteísta. Se ha detenido, vamos a ver por acá en YouTube, dice que se ha detenido, dice to connect to chat per stay again. Ok, parece que ha habido un problema con la conexión, permítame un segundo. Es el computador el que se ha detenido. Try your office line, try again. Vamos a ver. A veces es el PC que se desconecta un poco de la red y se cae. No sé por qué hace esto. A veces toca reiniciarlo. Pero bueno, aprovecho para saludar aquí que veo en pantalla a Andrés, María Rocío, Jackie. Vamos a esperar a ver si se reconecta en YouTube.
no me había dado cuenta. A esperar si la transmisión se sigue dando. Pero bueno, mantengamos presente lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Estaba decretándose y financiándose la extinción de los judíos. Y entonces aquí habíamos llegado al punto. La palabra judío ya pasa a significar monoteísta, perteneciente a este pueblo que es uno. Entonces es allí, digamos, un poco complicado porque no es que existan ahora judíos espirituales. No, hay que entender que judío significa monoteísta en este momento histórico. Judío es monoteísta. Por eso, por ejemplo, Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Ahí lo vemos al principio, en el libro, ¿no? Ahí lo podemos verificar en el libro de Esther, capítulo 1 o el 2. Vemos que, vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar aquí, en el capítulo 2, versículo 5. Ish Yehudi haya beshushan habirá ushmo Mordejai. Un varón judío. Mira la aparente contradicción, que no es contradicción. Un varón judío había en Shushan, la capital, y su nombre era Mordejai ben Yair, ben Shimmi, ben Kish, de la tribu de Benjamín. No es contradictorio. Es que una cosa es que él era de la tribu de Benjamín y otra cosa es que era Yehudí, o sea, monoteísta. Y es esa relación que hay entonces de que Hamán, el hijo de Agag, el agageo, hijo de Hamdata, era adversario de los Yehudim, o sea, de los monoteístas. Así que todo el que en ese momento histórico era monoteísta era Yehudí, y no tiene que ver con ser judío. Simplemente era Yehudí porque ser Yehudí era ser monoteísta. Es como tú decir, todo el que coma sushi es japonés, una cosa así. O sea, el sushi no solo se come en Japón, se come en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué tal que tú digas, todo el que coma sushi es japonés? Bueno, ya está, cayó. Entonces, en este momento histórico, el único pueblo entre todos los pueblos que era monoteísta era el pueblo judío. Tenía un único Dios. Y este único Dios estaba vinculado a la libertad. Parece que me va a tocar reiniciar el PC porque no se conecta a la red, no sé qué le ha pasado. Simplemente vamos a ver, salir, conectar una vez más. Sí. Bueno, pero algo hay allí que se está desconectando. Lo digo acá por el canal de YouTube que estamos teniendo problemas de conectividad, pero parece que habría que reiniciar el PC, así que bueno, ya después lo veremos cómo se hace. Pero continuemos con nuestro repaso histórico y espiritual. Así que hoy nosotros, el apóstol Pablo dice, no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Pablo no está diciendo ahora que tú te tengas que llamar judío o hacerte judío o decir yo soy judío, no. Ser monoteísta es lo que está diciendo. Si tú eres verdaderamente adorador del único Dios, del bíblico, entonces eso empieza por dentro, no por lo exterior. Lo exterior no es que esté mal. Y si a alguna persona le gusta algunas costumbres judías o algunos ritos judíos, pues no hay límite, no hay nadie que se lo impida, siempre y cuando no se ponga el evangelio, claro está. Pero Pablo está instando a que la conducta de una persona que digas que es temerosa de Dios tiene que empezar, ¿de acuerdo?, con la ordenación de sus pensamientos, con su conducta, y que eso luego se va a proyectar hacia afuera. Bueno, continuamos. Sabemos que entonces el plan de Hamán, digamos, no se cumple, Baruch Hashem, porque en el libro de Esther, vamos a ir más adelante, donde se va volviendo esta historia. Aquí vamos al capítulo 6, versículo 1, por favor. Vamos a ver que no se conecta, no sé por qué, voy a tener que reiniciar el PC. Permítanme un segundo a ver si alcanzo a reiniciar para que todos
alcancen ahí a estar conectados, pero me va a tocar suspender esta transmisión. Vamos a ver InStream. Segundo. Bien, ok. Bien, vamos al capítulo 6, verso 1. Dice, Balayla Hahu, dice aquella noche cuando ya se habían decretado todas estas cosas, Nadedash Nat Hamelech, dice que se mudó el sueño del rey, se movió. Vayomer Lehavi et Sefer HaZichronot, y habló de traer el texto de las memorias, Divrei Hayamim, crónicas de su reino, Vayeyuni Kraim Lifnei Hamelech, y que fuesen leídas delante del rey. Y fue hallado escrito, ¿verdad?, que declaró Mordejai contra Bigtana y Teresh, los dos eunucos del rey, de los guardias del marco del palacio, que habían buscado enviar mano contra el rey Ahasverosh. Y dijo el rey, ¿qué fue hecho? ¿Qué, digamos, qué honra o qué grandeza se le fue hecha a Mordejai, Mardoqueo, por esto? Y dijeron los siervos, los muchachos del rey, sus ministros, no se hizo con él nada. Entonces el rey mandó y preguntó, ¿quién está en el patio? Y Hamán venía al patio de la casa real, que está afuera, diciendo al rey, para colgar a Mardoqueo. O sea, venía a decirle al rey para colgar a Mardoqueo sobre un árbol, sobre un madero, que había preparado para él. Y le dijeron los siervos del rey a él, he aquí Hamán está parado en el patio. Y dijo el rey, que venga. Y sabemos que ahí empezó a voltearse la historia. Entonces le pregunta, ¿qué es lo que tú creerías que debería hacer con aquella persona que yo quiero honrar? Y Hamán, pensando que se trataba de él y no de nadie más, comenzó a exagerar un poco o a poner muy grande o muy alto la honra. Y pues dijo que se vistiera de ropas reales, que se pusiera el anillo, que se montara en un caballo y que se proclamara delante de él, así será hecho al hombre cuya honra sea el rey. Y bueno, cuando terminó de dar todo esto, dijo, ve y haz así con Mardoqueo el judío. ¿Ya? Es una bofetada, ¿no? Impresionante. Y dijo, no disminuyas nada de lo que has dicho. Mire lo que dice aquí en el versículo 6. Perdón, el versículo, vamos a verlo, 7 en adelante. Dijo Hamán al rey, el hombre que el rey se complace en su honra, que le traiga un vestido real, que sea vestido el rey con él, un caballo sobre el cual el rey haya montado, y que se le dé este vestido y este caballo en mano de un hombre de los príncipes del rey y de los sátrapas, y que hagan vestir a este hombre que el rey desea complacerse en su honra, y que lo pase sobre un caballo por las calles de la ciudad y proclame delante de él, así será hecho al hombre que el rey desea se complace. Estamos en vivo ya. Bueno, me detuve, no se preocupen que aquí estamos de vuelta. Hemos tenido problemas con el internet, pero ya, me detuve, así que tranquilo que no se han perdido nada. Ya, aquí estamos. Entonces, dice el versículo, estamos leyendo el versículo 10. Dice, y dijo el rey a Hamán, Maher, kaj, rápido, toma la vestimenta, el caballo, tal como has hablado, y haz así a Mordejai el Yehudí. Wow, haz así a Mordejai, y le dice el Yehudí. O sea, el monoteísta, el Yehudí.
no el judío, porque no es exacto decirle el judío, entiéndase Yehudí como lo hemos hablado, el proclamador de que Dios es único, ¿de acuerdo? Dice Mordejai a Yehudí, el que está sentado en la puerta del rey, y no dejes caer, dice literalmente, al tapel, davar mikol asher dibarta, no dejes caer nada de todo lo que has hablado. Así que no le quedó de otra, digamos, sino empezar a cumplir lo que había dicho. Ahora bien, ya sabemos pues que la historia termina. Vamos a leer el capítulo 10. Bueno, vamos a leer el capítulo 9, porque primero cuelgan a los hijos de Amán. Y vamos a leer el versículo 20 en adelante. Vamos a ubicarnos en el capítulo 9, versículo 20. Dice: y escribió Mordejai estas palabras y las envió por textos a todos los Yehudim. Fíjense ustedes, a todos los Yehudim, es decir, a todos aquellos que se identificaban con el culto al único y verdadero Dios, al único y sabio Dios, como diría el apóstol Pablo, al único y sabio Dios. Eso es lo que te hace ser Yehudí. No es el de ser judío por practicar la religión judía o por tener sangre judía. Lo que en última realmente vale para decir que eres Yehudí es que eres adorador del único Dios. ¿Ok? Pero bueno, repito, no es para salir diciendo ahora, entonces yo soy Yehudí, yo también soy Yehudí, porque se confundiría un poco el asunto. Estoy explicando por qué aquí dice Yehudí cuando no es del todo correcto. Pero no es una contradicción ni es un defecto. Dice, le escribió a todos los Yehudim que estaban en todas las provincias del rey Ahasverosh, las cercanas y las lejanas, de dejar en pie sobre ellos, ¿verdad?, vigente, de hacer el día 14 del mes de Adar y el día 15 cada año, como los días en los cuales descansaron los Yehudim de sus enemigos, y que este mes se convirtió para ellos de angustia en alegría y de luto en día bueno, para hacerlos estos días de Mishté, la misma palabra que hablamos al principio, día de compartir, digamos, amistosamente, y alegría, y de enviar porciones cada uno a su prójimo y porciones a los pobres. Y recibieron los Yehudim, ¿de acuerdo?, que empezaron a hacerlo, a todo lo que escribió Mordejai sobre ellos, porque Hamán, hijo de Hamdatá el agageo, adversario de todos los Yehudim, había pensado contra los Yehudim destruirlos, e hizo caer Pur, que es Goral en hebreo, o sea, suerte, para removerlos y para desaparecerlos. Y que cuando vino delante del rey, dijo, ¿verdad?, con un texto que, digamos, se volviese de este pensamiento malo que había pensado contra los Yehudim sobre su cabeza, y lo colgaron a él y a sus hijos sobre un árbol, sobre un asta. Por esto le llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, que significa suerte en persa. Dice, por eso y por todas las palabras de esta carta y lo que vieron, ¿cierto?, sobre todo lo que aconteció sobre ellos. Dice el 27, levantaron y recibieron los Yehudim sobre ellos y sobre su semilla y sobre todos los que se les habían prestado o juntado con ellos, de que no pasarían de hacer estos 2 días, conforme a lo que estaba escrito y conforme a su tiempo cada año. Y estos días son recordados y son hechos en cada generación y generación, familia y familia, colonia y colonia, o provincia y provincia, ciudad y ciudad, y los días de Purim no pasarían de hacerse en medio de los Yehudim, y su recordatorio no se acabaría de su semilla, de su simiente. Fíjense ustedes, así que si nuestro Señor sale, Yahushua HaMashiach sale de la tribu de Yehudá, lo más lógico, repito,
es saber que Miriam y Yosef, sus padres, como buenos Yehudim de la casa de David sobre todo, tenían suficientes razones para celebrar o conmemorar estos 2 días de Purim. Así que ya para terminar, quería recordar entonces cómo, además de esta razón lógica muy importante, que fue un mandato sobre los judíos, que sobrevivieron a la cautividad y que sobrevivieron a este intento de genocidio, pues tenían todas las razones del mundo para celebrarlo como si fuese una fiesta de independencia nacional, ¿de acuerdo? Y es otro aspecto que queda escrito en el Nuevo Testamento y que también lo menciona la Mishnah en el tratado Megilá que había mencionado. Y es que para este mes de Adar, un día como hoy, como el de mañana y pasado mañana, se cobraba o se recogía la ofrenda levantada de medio shekel. Medio shekel, es decir, digamos una contribución que se hacía para las funciones del templo un mes después. Como hoy es 14, dentro de un mes es Pesaj. Así que vayan preparándose, ¿no? Entonces, el pueblo judío que había sobrevivido, que quedaba en la época del segundo templo, cuando Jesús nace, todos los judíos sabían que el 14 o 15 de Adar se tenía que dar dinero para el funcionamiento del templo, para todo lo que implicaba la fiesta de Pesaj. Así que cuando Mashiach está en Kefar Nahum, que lo dice también el texto de Mateo o de Marcos que les había leído, vamos a buscarlo para que lo veamos allí rápidamente. Le voy a decir el texto. Entonces está Jesús o Yehoshua con Pedro sentado en cualquier lugar en Kefar Nahum. Y ya les voy a decir el texto exacto donde aparece esta situación. Entonces, como buenos Yehudim, se acercan los que cobraban este impuesto, que no es un impuesto cualquiera, más que impuesto, era una contribución que se hacía, que desde los 13 años todo Yehudí podía darlo y tenía que darlo. Entonces se acercaron y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el medio shekel? Entonces quiero que leamos porque en el texto está expresado con monedas griegas, pero esto tiene sus correspondientes monedas hebreas. Vamos a leerlo. Esto se encuentra, por ejemplo, en Mateo 17:24. Vamos a leerlo, ¿ok? Y con esto terminamos. Mateo 17:24, sí. Cuando llegaron a Kefar Nahum, vinieron a Pedro los que cobraban el medio shekel, es decir, ¿cuándo se cobraba el medio shekel? En la fiesta de Purim, en los días de Purim, eran 2 días para cobrar el medio shekel. Así que automáticamente no dice allí que estén celebrando Purim, pero es obvio que están en la fiesta, están en la sazón, ¿no? En la conmemoración. Y fíjense ustedes que está en Kefar Nahum, no era una fiesta que se tuviera que celebrar exclusivamente en Jerusalén, ¿verdad? Dice que se acercaron los que cobraban el medio shekel, o sea, las 2 dracmas en griego, y le dijeron, vuestro maestro no paga el medio shekel, ¿de acuerdo? No va a dar la contribución. Entonces, en el verso siguiente, Yehoshua le responde, ¿qué te parece, Shimón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Yehoshua le dijo, luego los hijos están exentos. Es decir, si tú y yo somos judíos y somos hijos del rey de Israel, pues nosotros no tendríamos por qué andar pagando contribuciones allí. O sea, ¿quién se inventó eso, no? Entonces, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un shekel. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y resulta que la palabra griega que sale allí es stater, que ponen estatero, y es impresionante esto, porque en Israel, y eso también lo dice la Megilá, el tratado Shkalim, ¿de acuerdo? Dice que cuando 2 judíos se juntaban
para dar medio shekel y medio shekel en uno solo, ¿verdad? Una sola moneda, tenían que agregarle un extra para que no se perdiese nada al dividirlo. O sea que al partir algo siempre caen migajas o pedacitos pequeños. Y esa moneda se llamaba kulbon, que era un agregado. Resulta que la moneda llamada stater era una moneda muy fina, era extranjera y se aceptaba como moneda que compensaba esa pérdida. Así que el stater costaba un poquito más de un shekel y compensaba lo que la ley judía decía en ese momento respecto de la unión de dos mitades. Es una cosa impresionante. Entonces Yehoshua no solamente se acoge a esta tradición judía, como judío que era, sino que además cumple a cabalidad la minucia de la legislación. Y a través de ese milagro del pez, deja este ejemplo para nosotros hoy. Él no rechazó ni la celebración, no rechazó ni siquiera la contribución, y al mismo tiempo nos deja una gran lección acerca de la elección de la paz como un bien fundamental. Dice, para no ofenderles, no cuesta nada, una moneda, pues dásela y ya está. Antes que ponernos a discutir si debemos o no debemos, si podemos o no podemos, es más fácil pasar a la acción y solucionar esto y punto. Así, concluyente. Entonces, fíjense ustedes, hoy nosotros estamos conmemorando estos días de Purim porque, repito, en este sentido teológico somos Yehudim, porque somos parte de este pueblo que es un único pueblo, que lo doloroso a veces es que el remanente de Judá y Benjamín rechaza a todos los gentiles que tratan de observar Torah. Eso hay que decirlo. Odian que los gentiles observen Torah. El Talmud dice que un gentil que observa Torah merece el infierno. ¿De acuerdo? Son cosas fuertes que dice el pueblo de Judá, la verdad. Y como decía el apóstol Pablo, cuando digo eso me duele, siento un dolor en mi corazón porque se pasan de la raya, la verdad. El Talmud de Babilonia dice cosas un poco fuertes respecto a los gentiles. Se nota como ese desprecio. Yo a veces trato como de suavizarlo un poco, teniendo en cuenta que para esa época que se escribe el Talmud estaba el catolicismo romano ya estableciéndose en pleno siglo V, siglo VI, pero hay cosas que no dejan de sonar bastante fuertes. Así que hay que ser, hay que ser consciente de esto, porque de repente podemos estar pensando por un momento que un judío se va a alegrar cuando vea que yo observo Torah, y resulta que si es ortodoxo lo que va es salir con un insulto. Y eso no nos debe entristecer, tenemos que estar preparados para eso. ¿Ya? Se los digo porque tengo mucha experiencia con el pueblo judío en ese sentido y sé lo que hay. Así como habrán judíos que son muy abiertos y sí se alegrarán, pero no nos sorprenda que pues algunos reaccionen de una mala manera. Pero quiero decir que es a través de la santidad y sobre todo de la manifestación de los dones del poder de Dios que nosotros deberíamos llamar a celo a Judá, no tanto a través de seguirle todas las cosas a ellos, pero sí a través del derramamiento de Ruach HaKodesh. Así que yo quiero finalizar este compartir invitándonos a todos a que clamemos fuertemente para que las señales que el Mashiach prometió que nos acompañarían se vuelvan a manifestar entre nosotros, en todo el mundo. Que no esté eso centralizado en una sola persona, que no esté solo ahí monopolizado, ¿no? Que el pueblo a nivel mundial disfrute de dones auténticos, de dones indubitables, incuestionables, repito, y que eso sea lo que finalmente ponga a pensar al pueblo judío y deje a veces un poco también su dureza y su obstinación, ¿verdad? De todas maneras, es importante que estemos capacitados, que conozcamos la historia, que leamos la Torá, que estudiemos algo de la tradición, para que no estemos desenfocados. En cualquier momento nos encontramos con alguno y habrá que predicarle, obviamente, ¿no? Y ya veremos qué se puede hacer. En todo caso,
hay que seguir regando la semilla del Evangelio para todos. Y bueno, les deseo a todos un Purim Sameach. Les invito a que en lo posible repartamos, hagamos sentir esta celebración, porque es una celebración para todos los Yehudim, para todos aquellos que nos identificamos con el único y sabio Dios. ¿Ok? Así que bueno, Javerín, lástima que en YouTube se cayó la transmisión, pero aquí quedamos en vivo por Facebook. Les deseo una feliz fiesta estos 2 días de Purim para todos los Yehudim. Así que, להתראות, שבוע טוב וחג שמח.